El Imperio Valentari había gobernado más de 2.000 sistemas estelares durante casi 3.000 años. Sus naves de guerra eran temidas en toda la galaxia. Sus ejércitos habían aplastado innumerables civilizaciones. Ninguna especie los había derrotado jamás en batalla abierta, y la familia real creía que ninguna especie lo haría jamás. Entonces, cuando los sensores fronterizos detectaron una pequeña nave desconocida entrando en su territorio cerca de la colonia minera de KTH', el alto comandante Zorath no se preocupó. Sintió molestia. Otra especie primitiva había vagado por el espacio Valentari y ahora tendría que desperdiciar su tarde destruyéndolos. Se paró en el puente de su nave insignia, la Venganza Eterna, y observó la pantalla del sensor con 4 de sus 6 ojos. La nave desconocida era diminuta, apenas más grande que una lanzadera Valentari. Se movió lentamente a través del campo de asteroides cerca de la frontera, deteniéndose ocasionalmente como si estuviera mirando cosas. ¿Qué especie? Zorath le preguntó a su oficial sensor. Desconocido, alto comandante. No tenemos registros del diseño de esta nave, pero detectamos señales de vida. Hay 12 seres a bordo. 12. Zorath casi se rió. 12 criaturas en una nave del tamaño de un transbordador de carga habían vagado por el territorio del mayor imperio del espacio conocido. Esto ni siquiera podría calificarse como una batalla. Sería una ejecución. Envíen 40 buques de guerra, ordenó Zorath. Rodéenlos. Exijan su rendición. Si se niegan, destruyanlos. La flota se puso en marcha en cuestión de una hora. 40 naves de guerra Valentari, cada una capaz de reducir una ciudad a cenizas, formaron una esfera perfecta alrededor de la pequeña nave alienígena. Sus armas se fijaron y sus escudos zumbaron con poder. La trampa estaba preparada. A bordo de la nave exploradora humana Stalwart, el teniente comandante Nate Kalewa se sentó en la silla del capitán y observó 40 naves de guerra alienígenas aparecer en su pantalla. Era un hombre tranquilo por naturaleza, criado en un rancho de ganado en Montana, donde la paciencia era más valiosa que la velocidad. Se había unido a la marina porque le gustaba la tranquilidad del espacio, las largas extensiones de nada entre las estrellas. No esperaba encontrar un imperio extraterrestre en su misión cartográfica. Bueno, dijo en voz baja, el de los barcos. La sargento Amy Dawson se encontraba en la estación táctica, con sus dedos ya moviéndose por los controles. Ella era de Texas, rápida con sus manos y más rápida aún con su mente. Ella había trabajado con Kalewa durante 3 años y sabía que su voz tranquila significaba que ya estaba pensando 10 pasos por delante. ¿Escudos arriba? Ella preguntó. Escudos arriba. Pero no disparemos primero. Quizás solo quieran hablar. El sistema de comunicación crepitó y una áspera voz alienígena llenó el puente. El traductor universal se tomó un momento para procesar el idioma y luego habló en un inglés mecánico y plano. Nave desconocida, has entrado en el territorio soberano del Imperio Valentari. Te rendirás inmediatamente. Apagarás tus armas. Te prepararás para embarcar. Cualquier resistencia resultará en tu completa destrucción. Kalewa se inclinó hacia adelante y presionó el botón de respuesta. Buques Velari. Les habla el teniente comandante Nate Kalewa del barco explorador Stalwart de la Armada de la Tierra Unida. Somos una unidad de reconocimiento en una misión cartográfica pacífica. No sabíamos que este espacio estaba reclamado. No queremos faltarle el respeto y felizmente abandonaremos su territorio. Hubo una larga pausa. Entonces la voz alienígena regresó, y esta vez sonaba enojada. No te irás. Te rendirás. Su nave y su tripulación ahora son propiedad del Imperio Valentari. Esto no es una negociación. Kalewa miró a Dawson. Ella negó con la cabeza lentamente. Ambos sabían lo que significaba la propiedad. Habían escuchado historias de otras especies sobre los Veltari, sobre sus mercados de esclavos y sus minas prisión. La rendición no era una opción. Valentari, comandante.
dijo Kalewa manteniendo la voz firme. Debo rechazar respetuosamente su oferta. Nos iremos ahora. La respuesta del comandante alienígena no fueron palabras. Fueron disparos de armas de fuego. 40 naves de guerra abrieron fuego a la vez, llenando el espacio alrededor del incondicional con brillantes rayos de plasma y rayos de energía. El vacío se iluminó como un sol naciendo. Cualquier nave normal habría sido vaporizada en el primer segundo. El incondicional no era un barco normal. Kalewa no dio órdenes. No le hacía falta. Su tripulación había entrenado para esto. Dawson lanzó el barco a una picada giratoria que habría matado a la tripulación si no fuera por los amortiguadores inerciales. La especialista Rosa Vega, la ingeniera, llevó los motores más allá de sus límites de seguridad, dándoles una velocidad que los sistemas de orientación alienígenas no podían rastrear. El suboficial Kyle Hunt, el especialista en armas, comenzó a seleccionar objetivos con fría precisión. El incondicional bailó. Se movió a través de la tormenta de fuego de armas como una hoja en el viento, nunca donde el enemigo esperaba que estuviera. Los artilleros alienígenas intentaron predecir su trayectoria, pero los pilotos humanos no volaron en patrones predecibles. Volaban por instinto, por sensación, por alguna creatividad salvaje que los Beltari nunca habían conocido. Y entonces el incondicional comenzó a contraatacar. Las armas humanas eran diferentes a las armas de Valentari. Los extraterrestres utilizaban sistemas basados en energía, plasma y láseres que sus escudos estaban diseñados para absorber. Los humanos usaban armas cinéticas, pequeñas balas de metal aceleradas a una fracción de la velocidad de la luz. Los escudos Valentari no fueron diseñados para impactos cinéticos. La primera bala atravesó el escudo de un destructor como si no estuviera allí. Golpeó la sección del motor y el barco se oscureció, girando fuera de control. La segunda bala impactó en el conjunto de armas de un crucero y todo el frente del barco explotó. La tercera bala agrietó el casco de un acorazado de adelante hacia atrás. Los comandantes Valentari comenzaron a entrar en pánico. Esto no fue posible. Esta diminuta nave, esta insignificante mota, estaba atravesando su formación como un depredador a su presa. Dispararon todo lo que tenían pero no lograron alcanzarlo. Intentaron embestirlo, pero era demasiado rápido. Pidieron refuerzos, pero cuando enviaron el mensaje ya era demasiado tarde. 30 minutos. Eso fue lo que duró la batalla. En 30 minutos, el incondicional había destruido 4 buques de guerra Valentari y había inutilizado otros 9. Los 27 barcos restantes estaban dañados, confundidos y aterrorizados. Kalewa miró a su tripulación. Respiraban con dificultad, tenían sudor en la cara, pero estaban vivos. La nave había recibido algunos impactos, pero Vega ya estaba reparando los daños. El cabo Mars Kalewa le dijo a su oficial de comunicaciones, un joven que recién había salido del entrenamiento: envíe una alerta prioritaria al comando de la Tierra. Diles que hemos hecho contacto con un imperio alienígena hostil. Diles que se preparen para una posible guerra. Luego se volvió hacia la pantalla donde la flota Valentari se estaba reagrupando. Dawson, sácanos de aquí. La mejor velocidad a New Haven Colony. El incondicional saltó al hiperespacio y desapareció, dejando atrás un campo de escombros y un alto comandante que no podía entender lo que acababa de suceder. Zorat estaba de pie en su puente, rodeado de informes de daños y listas de bajas. Había enviado 40 naves de guerra contra 12 seres en una nave exploradora. Había perdido 13 barcos en media hora. Sabía que tendría que informar de esto al emperador. Él sabía lo que significaría ese informe. El imperio Beltari acababa de encontrar un nuevo enemigo. Y por primera vez en 3.000 años, Zorat sintió algo que nunca antes había sentido. Miedo. La sala del trono del imperio Valentari fue tallada a partir de una única pieza de obsidiana negra extraída del núcleo de su moribundo mundo natal hace 10.000 años. Su propósito era recordar a todos los que entraban que el imperio era eterno,
inquebrantable y más duro que la piedra. Los emperadores que se sentaron en el gran trono habían visto surgir y caer civilizaciones. Habían aplastado rebeliones y conquistado galaxias. Nunca habían conocido la derrota. Hasta ahora, el emperador Cast el Joven se sentaba en el trono de obsidiana y escuchaba el informe del alto comandante Zorath. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus garras se clavaron en los apoyabrazos con suficiente fuerza como para dejar marcas. A su alrededor, el Consejo de Guerra permanecía en un silencio horrorizado. Los asesores militares que habían planeado la conquista de sistemas estelares enteros se miraron unos a otros con miedo en los ojos. La princesa Mirra estaba a la derecha de su padre, como correspondía a su condición de hija mayor y heredera al trono. Era joven para los estándares de Valentari, apenas tenía 200 años, pero había sido entrenada en política y guerra desde su nacimiento. Ella entendió lo que significaba el informe de Zorath. Ella lo entendió mejor que cualquier otra persona en la sala. «Déjame asegurarme de que lo entiendo», dijo el emperador con voz fría y tranquila. «Enviaste 40 buques de guerra contra un solo buque, un buque pequeño, un buque con 12 tripulantes». «Sí, Su Majestad», dijo Zorath. Estaba arrodillado en el duro suelo, con la cabeza gacha y la voz temblorosa. «Y perdiste 13 barcos, destruidos o inutilizados en 30 minutos». «Sí, Su Majestad». «Y el barco enemigo escapó». «Sí, Su Majestad». El emperador permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonó como hielo quebrándose. «¿Cómo?». Zorath levantó ligeramente la cabeza. «Su Majestad, su tecnología no se parece a nada que hayamos conocido hasta ahora. Sus armas utilizan proyectiles cinéticos, metal sólido acelerado a velocidades extremas. Nuestros escudos están diseñados para absorber armas de energía. Contra sus proyectiles, nuestros escudos son casi inútiles». Uno de los asesores militares dio un paso adelante. «Su Majestad, hemos analizado los datos de los sensores de la batalla. La maniobrabilidad de la nave humana supera a cualquier otra de nuestra flota. Sus pilotos parecen reaccionar antes de que nuestras armas disparen, como si pudieran predecir dónde dispararemos». «No pueden predecir». Otro asesor dijo, «se adaptan. Los observamos aprender nuestros patrones de ataque en tiempo real. Al final de la batalla, sabían exactamente cómo dispararíamos y se movían en consecuencia». «Imposible», dijo el gran almirante Borat, el comandante de mayor confianza del emperador. Era viejo, estaba marcado por 100 batallas y nunca había perdido una guerra. «Ninguna especie aprende tan rápido. Debes estar equivocado. Tenemos los datos del sensor, gran almirante. Los vimos hacerlo». La princesa Mirá dio un paso adelante. «Padre, ¿puedo hablar?». El emperador asintió. «Si los informes son exactos, entonces no nos topamos con un buque de guerra. Era un barco explorador, un buque de reconocimiento. Su propósito era la observación, no el combate». La habitación quedó muy silenciosa. Si una sola nave exploradora podía causar tanto daño a una flota preparada, continuó Miraat, ¿qué podrían hacer entonces sus buques de guerra? ¿Qué podrían hacer sus ejércitos? «Basta», dijo el emperador. Se levantó de su trono y todos en la sala inmediatamente cayeron de rodillas. «Ya he oído suficientes especulaciones. Quiero hechos. Quiero saber todo sobre estos humanos, de dónde vienen, cuántos son, qué armas tienen y luego quiero que los destruyan». Se volvió hacia el gran almirante Borat. «Reunirás una flota de invasión, 300 naves capitales y 50.000 tropas terrestres. Encontrarás a estos humanos y quemarás sus mundos hasta convertirlos en cenizas. No regresarás hasta que se extingan. ¿Lo entiendes?». Borat inclinó la cabeza. «Sí, Su Majestad. Se hará». El emperador salió de la sala del trono y sus consejeros corrieron tras él. Solo la princesa Miraat permaneció parada, sola en la enorme cámara de obsidiana, pensando en lo que había visto en los datos del sensor.
La nave humana había sido rodeada y superada en número 40-1. Cualquier especie cuerda se habría rendido. Cualquier especie lógica habría sabido que luchar era inútil, pero los humanos habían luchado de todos modos y habían ganado. Miraat había sido criado para creer que los Valentari eran los guerreros más grandes de la galaxia. Le habían enseñado que ninguna especie podía igualar su fuerza, su disciplina, su tecnología. Ella había visto cómo los ejércitos de su padre aplastaban rebelión tras rebelión sin despeinarse. Ahora volvió a mirar los datos del sensor de la pequeña nave bailando en medio de una tormenta de fuego de armas y sintió algo que nunca antes había sentido. Ella sintió dudas. Al otro lado de la galaxia, el Incondicional abandonó el hiperespacio cerca de un pequeño mundo azul verdoso llamado New Haven. Era una colonia agrícola, uno de los asentamientos más nuevos de la humanidad, hogar de 40.000 personas que habían abandonado la tierra en busca de una vida más sencilla. Cultivaron cultivos en el suelo rico. Criaban ganado en las amplias llanuras. Construyeron pequeños pueblos con iglesias blancas, tiendas generales y escuelas donde los niños aprendían a leer. No tenían idea de lo que venía. El teniente comandante Kalewa estaba de pie en el puente y miraba el planeta en su pantalla. Su barco resultó dañado. Su tripulación estaba agotada. Acababan de librar una batalla que debería haberlos matado a todos. Y habían ganado solo porque los reflejos humanos eran más rápidos que los de las computadoras alienígenas. Señor, dijo el cabo Danny Mars desde la estación de comunicaciones. He enviado la alerta prioritaria al comando de la Tierra. Lo recibieron. Están enviando ayuda. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas mínimo, señor. Quizás más tiempo. Kalewa cerró los ojos. 3 semanas. Muchas cosas podrían pasar en 3 semanas. Señor, dijo Dawson en voz baja. Podríamos correr. Sigue moviéndote. Llévalos lejos de la colonia. Kalewa negó con la cabeza. Rastrearon nuestra firma hiperespacial hasta aquí. Ahora saben sobre New Haven. Si escapamos, ellos vendrán aquí igualmente. Encontrarán la colonia y no habrá nadie que les advierta. Miró a su alrededor a su tripulación. 12 personas, entre ingenieros y técnicos, y un oficial de comunicaciones muy joven. No eran soldados. Eran exploradores. Se habían alistado para cartografiar estrellas y descubrir nuevos mundos, no para luchar en guerras. Pero era todo lo que tenía. Nos quedamos, dijo Kalewa. Avisamos a la colonia. Los ayudamos a prepararse. Y resistimos hasta que lleguen los refuerzos. Dawson asintió lentamente. Probablemente sea una misión suicida, señor. Probablemente. Bueno. Ella sonrió, una dura sonrisa tejana que no contenía ningún miedo. Manos a la obra. El valiente descendió hacia New Haven, transportando a 12 humanos que acababan de tomar la decisión más importante de sus vidas. Iban a pelear. Los habitantes de New Haven eran agricultores. Habían abandonado la tierra porque querían paz, querían cielos abiertos y trabajo honesto y un lugar donde criar a sus hijos lejos de las ciudades abarrotadas. Habían construido su colonia con sus propias manos, arando campos y levantando graneros y creando una comunidad donde todos sabían el nombre de todos. No eran guerreros. Pero cuando el teniente comandante Kalewa aterrizó su nave dañada en medio de su ciudad más grande y les dijo lo que se avecinaba, ni una sola persona huyó. Ben Carver fue el primero en dar un paso adelante. Tenía 60 años, se había retirado de la infantería de marina hacía 20 años y había pasado las últimas 2 décadas cultivando maíz y fingiendo que las pesadillas de sus días de servicio todavía no lo despertaban por la noche. Miró a Kalewa con ojos firmes y dijo 4 palabras. Cuéntanos qué necesitas. Tenían 3 días antes de que llegara la flota Valentari. 3 días para convertir una colonia agrícola en una fortaleza. Kalewa trabajó con Carver para organizar la defensa. La milicia colonial estaba formada por solo 200 personas, hombres y mujeres, que se habían alistado para lo que creían que sería una guardia pacífica.
Tenían rifles de caza y pistolas, armas diseñadas para lobos y coyotes, no para soldados alienígenas. Pero Carver miró esos rifles y vio posibilidades. La armadura Valentari está diseñada para armas de energía, explicó Kalewa. Las balas cinéticas perforarán el objeto. Carver sonrió sombríamente. Entonces el 306 de mi abuelo estará bien. El sargento Dawson se hizo cargo de la evacuación. La colonia tenía 40.000 habitantes, pero solo una fracción podía luchar. El resto, los niños y los ancianos, y aquellos que simplemente no podían sostener un arma, tuvieron que esconderse. Dawson encontró cuevas en las montañas del norte, refugios naturales que no aparecerían en los sensores extraterrestres. Ella organizó viajes de abastecimiento, almacenamiento de agua y estaciones médicas. Se aseguró de que cada niño tuviera una manta y que cada abuela tuviera su medicina. La especialista Rosa Vega trabajó sin dormir durante 2 días seguidos. Ella era la ingeniera, la mujer que podía hacer que las máquinas hicieran cosas imposibles. Ahora utilizó sus habilidades para la destrucción. La colonia contaba con maquinaria agrícola, cosechadoras, tractores y bombas de riego. Vega los convirtió en bombas. Ella cableó los hilos de grano para que explotaran. Ella modificó el almacén de fertilizantes para fabricar cargas explosivas masivas. Ella creó un campo minado usando nada más que suministros agrícolas y su propia creatividad. Kyle Hunt, el especialista en armas, instaló posiciones de tiro por toda la ciudad. Sabía que los humanos no podían ganar una pelea directa. Los superaban en número 1000-1. Pero no necesitaban ganar. Solo necesitaban sobrevivir el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Luchamos con inteligencia, dijo a los voluntarios de la milicia. Los golpeamos y nos movemos. Nunca te quedes en un solo lugar a hacerles creer que estamos en todas partes a la vez. En la mañana del tercer día, el cabo Danny Mars detectó la flota Beltari en sus sensores. 300 naves capitales, 50.000 tropas terrestres, suficiente potencia de fuego para reducir a cenizas todo el planeta. Llamó al puente. El teniente comandante miró la pantalla del sensor durante un largo momento y luego asintió lentamente. Dile a todos que se pongan en sus posiciones. Ya es hora. Los Beltari desembarcaron con la confianza de los conquistadores. El gran almirante Borat observó desde su buque insignia cómo miles de transportes de tropas descendían hacia la colonia. Sus soldados eran los mejores del imperio, entrenados desde su nacimiento para la guerra. Habían aplastado especies mucho más avanzadas que estos humanos. Esta sería una operación de limpieza sencilla. La primera oleada de tropas entró en el asentamiento principal esperando encontrar civiles aterrorizados. En cambio, encontraron calles vacías y edificios silenciosos. Las tiendas estaban abandonadas. Las casas estaban oscuras. Fue como entrar en un pueblo fantasma. Entonces el suelo explotó. Las bombas de Vega atravesaron la formación alienígena como un trueno. Los edificios se derrumbaron sobre los soldados de Beltari. Las calles se convirtieron en cráteres. El avance cuidadosamente planeado se convirtió en caos en cuestión de segundos. Los soldados corrieron a buscar refugio, pero no encontraron nada. Cada edificio era una trampa. Cada calle era una zona de muerte. Y entonces los humanos comenzaron a disparar. Desde los tejados y las ventanas de los sótanos. Desde detrás de vagones volcados y en el interior de silos de grano, 200 milicianos abrieron fuego. Sus rifles de caza crujieron en el aire de la mañana. Cada disparo encontró su objetivo. Los soldados Valentari cayeron. Sus armaduras resistentes a la energía eran inútiles contra las balas que habían estado matando ciervos y alces durante generaciones. Ben Carver estaba de pie en el techo de la tienda general. El rifle de su abuelo cálido en sus manos. No había disparado un arma en un acto de ira durante 20 años. Ahora disparó una y otra vez, y cada disparo encontraba un corazón extraño. A su lado,
Una joven de 17 años llamada Lucy Martínez recargó la escopeta de su padre y siguió disparando. Ella nunca había matado nada más grande que un conejo. Hoy ella era un soldado. Los Beltari intentaron reagruparse. Trajeron armas pesadas y vehículos blindados, pero los humanos conocían su ciudad. Conocían cada callejón y cada camino secundario, cada tejado y cada sótano. Desaparecieron y reaparecieron, atacando desde ángulos inesperados y desapareciendo antes de que los extraterrestres pudieran devolver el fuego. Durante 18 horas la batalla se prolongó. Los Valentari perdieron 12.000 soldados. 12.000 de sus mejores guerreros asesinados por granjeros con rifles de caza. El gran almirante Borat observó los informes de bajas y sintió que su confianza se desmoronaba. Esto no fue posible. Esto no puede estar pasando. Había reunido suficiente fuerza para conquistar un planeta y estaba perdiendo ante los civiles. Tomó la decisión que Kalewa sabía que tomaría. Pidió un bombardeo orbital. «Quemen el asentamiento», ordenó Borat. «Quémalo todo». Sus barcos comenzaron a moverse hacia su posición, mientras sus enormes armas cargaban. En cuestión de minutos, desatarían suficiente potencia de fuego para convertir toda la colonia en un cráter humeante. Los humanos en el suelo morirían. Las cuevas en las montañas se derrumbarían. Todo ardería. Kalewa se quedó en el puente del barco y observó cómo la flota alienígena se preparaba para disparar. Su barco estaba dañado y tenía poca munición. Su tripulación estaba agotada. Habían hecho todo lo que podían. «Señor», dijo Dawson en voz baja, «si nos posicionamos entre la flota y la colonia, podríamos ser capaces de bloquear el primer bombardeo. Démosle a la gente de las cuevas unos minutos más». Kalewa la miró. Ella sabía lo que estaba sugiriendo. El incondicional no podría sobrevivir a un bombardeo de toda la flota. Ella estaba pidiendo permiso para morir. Él asintió. El incondicional se elevó desde la superficie, subiendo hacia la flota alienígena con motores dañados. 12 humanos en una nave rota, volando hacia 300 buques de guerra. Fue un suicidio. No tenía sentido. Fue lo más humano que Kalewa había hecho jamás. Y entonces sus sensores se iluminaron. Algo estaba saliendo del hiperespacio. Algo grande. Kalewa miró la pantalla sin poder creer lo que estaba viendo. «Refuerzos», susurró. Lo lograron. La flota humana abandonó el hiperespacio directamente entre los Talwert y la formación Beltari. Un portaaviones y 4 destructores. Eso fue todo. Pero para el teniente comandante Nate Kalewa y sus 12 exhaustos miembros de tripulación, fue la vista más hermosa del universo. La ayuda había llegado. La almirante Patricia Cole estaba en el puente del portaaviones Resolute y observaba la flota enemiga. 300 naves capitales, 50.000 tropas terrestres, la fuerza de invasión Valentari más grande jamás reunida. Según los informes de inteligencia, había traído un portaaviones y 4 destructores. Cole era una mujer pequeña, de cabello gris y ojos que habían visto demasiada muerte. La flota la llamaba la cirujana por su forma de luchar, precisa y metódica, eliminando la fuerza del enemigo con golpes cuidadosos y calculados. Había ganado 3 guerras coloniales sin perder un solo combate importante. Nunca la habían superado en número en una proporción menor a 10-1. Hoy la superaban en número 60-1. Ella sonrió levemente. Estas eran mejores probabilidades de lo habitual. «Abre un canal con el fiel», dijo. El rostro del teniente comandante Kalewa apareció en su pantalla. Parecía exhausto, con el uniforme desgarrado, los ojos enrojecidos por días sin dormir, pero su voz era firme. «Almirante Cole, me alegra verlo. Teniente comandante, informe de estado. Escudos al 12%, munición casi agotada. La colonia resistió, pero se preparan para un bombardeo orbital. Estábamos a punto de intentar bloquearlo». Cole asintió. Había leído los informes durante el salto hiperespacial.
12 personas en una nave exploradora habían retenido a 40 naves de guerra. Una colonia agrícola había matado a 12.000 soldados Valentari. Esta gente había hecho lo imposible, y lo habían hecho sabiendo que la ayuda podría no llegar nunca. Pon a tu gente a cubierto, Kalewa. Nos encargaremos de esto, almirante. Con todo respeto, tienen 300 naves. Tú tienes 5. Lo sé. Cole volvió a sonreír, sin ninguna calidez. Deberían haber traído más. Cerró el canal y se volvió hacia su oficial táctico. Lanzamiento de todos. Cazas. Apunten primero a sus naves de mando. Quiero que su coordinación se rompa en los primeros 5 minutos. Las bahías de cazas de los Resolutés se abrieron. Y 200 naves de ataque se lanzaron al espacio. Los cazas humanos eran pequeños y rápidos. Naves de un solo piloto diseñadas para la velocidad y la agilidad. Cada piloto fue entrenado durante años antes de entrar en combate. Cada uno podía volar en círculos alrededor de los mejores artilleros Valentari. Y a diferencia de los Beltari, los pilotos humanos no volaban en formación. El gran almirante Borat observó a los cazas humanos desplegados en su pantalla de sensores y sintió confusión. No atacaban en oleadas. No formaban líneas de batalla. Se dispersaban. Cada uno iba en una dirección diferente. Cada uno elegía su propio camino a través de su flota. ¿Qué están haciendo?, exigió. Su oficial táctico negó con la cabeza. Desconocido, gran almirante. Sus movimientos parecen aleatorios. No eran aleatorios. Eran creativos. El primer caza se lanzó hacia un acorazado Beltari, recibiendo fuego de una docena de posiciones de artillería. El piloto, un joven llamado Jack Reeves de un pequeño pueblo de Ohio, bailó entre el fuego de las armas como si hubiera nacido para volar. No atacó el acorazado. No intentaba destruirlo. Mantenía sus armas ocupadas. Mientras Reeves recibía fuego, otros 3 cazas se acercaron desde diferentes ángulos y apuntaron a los generadores de escudos del acorazado. Sus proyectiles cinéticos atravesaron el casco y los escudos se desplomaron. Un momento después, uno de los destructores humanos disparó un solo torpedo que impactó en el núcleo del reactor sin blindaje. El acorazado explotó. En el campo de batalla. La misma escena se repetía una y otra vez. Los pilotos humanos trabajaban juntos sin órdenes, sin coordinación, sin un mando central. Veían oportunidades y las aprovechaban. Se cubrían mutuamente sin que se les pidiera. Luchaban como un solo organismo con 200 mentes. Los Valentari no podían adaptarse. Sus tácticas dependían de formaciones rígidas y un mando centralizado. Cuando sus comandantes daban órdenes, sus naves obedecían exactamente. Pero los humanos no daban órdenes. Cada piloto tomaba sus propias decisiones, respondía a las amenazas en tiempo real, creaba nuevas estrategias sobre la marcha. Era un caos. Hermoso. Caos mortal. La almirante Cole observaba el desarrollo de la batalla en su pantalla táctica. Sus destructores trabajaban en parejas, atacando las naves de mando Valentari con ataques coordinados. Cada vez que mataban a un comandante, otra sección de la flota enemiga perdía la coordinación. Las naves comenzaban a disparar al azar, a veces impactándose entre sí. Las formaciones se sumían en la confusión. Informe de situación, dijo Cole con calma. 47 naves enemigas destruidas, 32 inutilizadas. Hemos perdido 6 cazas. 6. Había perdido 6 pilotos de 200. Y ya había destruido casi una cuarta parte de la flota enemiga. El gran almirante Borat no podía comprender lo que estaba sucediendo. Era el comandante más grande del Imperio Valentari. Había conquistado docenas de especies. Nunca había perdido una batalla. Ahora estaba perdiendo estrepitosamente. Todas las naves, concentren el fuego en el portaaviones, ordenó. Si lograba destruir la nave insignia humana, tal vez sus cazas perderían la coordinación. Tal vez se retirarían.
150 naves de guerra Beltari apuntaron sus armas hacia el Resolute. El espacio alrededor del portaaviones se llenó de rayos de plasma y energía. Rayos. Cualquier nave de la galaxia habría sido destruida en segundos. Los escudos del Resolute resistieron. Los escudos humanos eran diferentes de los escudos Beltari. Mientras que los alienígenas usaban barreras estáticas, los humanos usaban sistemas adaptativos que cambiaban y se transformaban para absorber el fuego enemigo. Cuanto más disparaban los Beltari, más aprendían los escudos y más fuertes se volvían. Y mientras la flota enemiga se centraba en el portaaviones, dejaron de prestar atención a los cazas. Eso fue un error. Jack Reeves dirigió a un grupo de 30 pilotos directamente al corazón de la formación Belentari. Encontraron la nave insignia de Borat, un enorme dreadnought repleto de armas, y la destrozaron pieza por pieza. Destruyeron primero sus motores, dejándola inerte en el espacio. Luego destruyeron su sistema de comunicaciones, aislándola del resto de la flota. Después, comenzaron a trabajar en sus armas. Borat permaneció de pie en su puente de mando averiado y vio cómo su nave se consumía a su alrededor. El fuego ardía en los pasillos. Los oficiales gritaban pidiendo órdenes que no podía dar. Los cazas humanos rodeaban su nave insignia como lobos alrededor de un animal herido, y no había nada que pudiera hacer. Todas las naves, dijo por un comunicador que apenas funcionaba. Retirada, retirada completa. Sácanos de aquí. La flota Beltari huyó. Las naves que aún podían moverse se alejaron de New Haven y huyeron hacia el hiperespacio. Los humanos los persiguieron, eliminando a los rezagados y destruyendo cualquier nave demasiado lenta para escapar. Para cuando la última nave Valentari se alejó, quedaban 93 naves de las 300 originales. La batalla había durado 17 minutos. La almirante Cole vio desaparecer la flota enemiga y se permitió un pequeño suspiro. La tripulación del puente vitoreaba, se abrazaba, celebrando una victoria que debería haber sido imposible. Silencio, dijo Cole, y la celebración cesó de inmediato. Tenemos heridos que recuperar y una colonia que ayudar. Esta guerra no ha terminado. Apenas ha comenzado. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje al comando de la Tierra. Diles que necesitamos hablar con quien esté a cargo de ese imperio. Diles que tenemos que acabar con esto antes de que empeore. El oficial asintió y comenzó a transmitir. Cole miró las estrellas, los restos de 207 naves de guerra enemigas que flotaban en el vacío, el pequeño planeta azul verdoso que 40.000 granjeros llamaban hogar. Habían ganado esta batalla. Pero ella sabía que Valentari no se detendría. Eran un imperio construido sobre la conquista. Y los imperios no aceptaron la derrota fácilmente. Se avecinaban más batallas. Más muerte, más destrucción. A menos que alguien encuentre una manera de hacer las paces. Cole esperaba que todavía fuera posible. Había visto suficiente guerra para toda su vida. Ella no quería ver más. Pero si hubiera más guerra, ella estaría preparada. Todos lo serían. 6 semanas después de la batalla de New Haven, la sala del trono de obsidiana del Imperio Valentari se llenó de silencio. La nobleza estaba vestida con sus mejores galas, con sus escamas pulidas y sus joyas relucientes, pero no había orgullo en sus ojos. Solo había miedo. El emperador Kasat el joven se sentó en su trono y miró fijamente la figura arrodillada frente a él. El gran almirante Borat, el mayor comandante militar en la historia de Beltari, había regresado en desgracia. Su buque insignia quedó en ruinas. Su flota fue destruida. Su reputación quedó hecha cenizas. Dímelo otra vez, dijo el emperador, con su voz apenas por encima de un susurro. ¿Cuántos barcos perdiste? 27, Su Majestad. La voz de Borat tembló. ¿Destruidas o inutilizadas? ¿Y cuántas naves humanas estuvieron involucradas? Un portaaviones, 4 destructores y 200 cazas. El emperador cerró sus 6 ojos.
Había enviado 300 de sus mejores buques de guerra contra 5 barcos humanos. Había perdido 2/3 de su fuerza de invasión en 17 minutos. La princesa Miraat estaba de pie al lado de su padre, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Ella había estudiado los informes de batalla. Ella había analizado cada momento del compromiso. Ella entendió exactamente lo que había sucedido y lo que significaba para el imperio. Los humanos no pelearon como cualquier otra especie que los Valentari hubieran conocido jamás. No siguieron las reglas. No utilizaron formaciones. Lucharon con una creatividad salvaje que parecía casi aleatoria pero que fue devastadoramente efectiva. Cada piloto humano era un comandante. Cada barco humano era un ejército. Y esto era solo una pequeña fracción de su fuerza. Las puertas de la sala del trono se abrieron y entró una humana. Su nombre era Grace Holloway. Era alta y recta, con cabello castaño que se volvía gris en las sienes y ojos tranquilos que no mostraban miedo. Llevaba un sencillo uniforme azul, sin condecoraciones, sin medallas, sin signos de rango. Ella era la embajadora humana enviada por el Comando de la Tierra Unida para entregar un mensaje. Los guardias la rodeaban, con las armas en alto, listos para matar a la orden del emperador. Ella los ignoró por completo. Su Majestad, dijo con voz clara y pausada, soy la embajadora Grace Holloway. Me ha enviado el Comando de la Tierra Unida para discutir la futura relación entre nuestros pueblos. Los ojos del emperador se abrieron, los 6 estaban concentrados en esta única mujer humana que se atrevió a permanecer erguida en su sala del trono. No tienes derecho a estar aquí, dijo. Su especie atacó nuestra flota. Mataste a nuestros soldados. Invadiste nuestro territorio. Con el debido respeto, Majestad, eso no fue lo que ocurrió. La voz de Holloway permaneció tranquila. Sus fuerzas atacaron una nave exploradora pacífica que realizaba una misión de exploración. Sus fuerzas invadieron una colonia civil. Sus fuerzas intentaron un bombardeo orbital de una comunidad agrícola. Nos defendimos. Nada más. Destruisteis 200 de nuestras naves. Sí, lo hicimos. Holloway no mostró ninguna emoción. Y podríamos haberlos destruido a todos. Elegimos no hacerlo. Dejamos ir a tus supervivientes. ¿Sabes por qué? El emperador no dijo nada. La sala del trono estaba absolutamente en silencio. Porque queremos la paz, dijo Holloway. La humanidad no tiene ningún interés en la conquista. No queremos tu territorio, ni tus recursos, ni tus esclavos. Queremos explorar, crecer, construir. Queremos conocer nuevas especies y aprender de ellas. Llegamos a tus fronteras con la esperanza de encontrar amigos. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Todavía esperamos encontrar amigos. El emperador se inclinó hacia adelante. Y si no queremos ser tus amigos, si queremos venganza por los barcos que destruisteis, por los soldados que matasteis, entonces tendréis guerra. La voz de Holloway no cambió y perderás. La princesa Miraat dio un paso adelante antes de poder detenerse. El tribunal se quedó sin aliento ante la violación del protocolo, pero a Meir no le importó. Ella tenía que saberlo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Ella preguntó. Derrotaste una flota. No puedes saber que derrotarías a todo nuestro imperio. Holloway se giró para mirar a la princesa. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo. Ella lo activó y una pantalla holográfica apareció en el centro de la sala del trono. La fuerza que derrotó a su flota de invasión, dijo Holloway, consistía en un portaaviones, 4 destructores y 200 pilotos. Esto representa aproximadamente el 0,003% de la capacidad militar total de la humanidad. La pantalla mostraba números, número de barcos, cifras de personal y producción industrial. Los nobles Beltari miraron los datos con creciente horror. El barco que sus fuerzas encontraron inicialmente, continuó Holloway, era un barco de reconocimiento, el Stalwart, con 12 miembros de tripulación.
Su misión era la observación y cartografía. No fue diseñado para el combate. Tenía armas mínimas y armadura ligera. Estaba tripulado por exploradores, no por soldados. Miró alrededor de la habitación, encontrándose con las miradas de cada noble, cada consejero, cada guardia. Tu imperio perdió el 40% de una flota de ataque a manos de un explorador de reconocimiento. Perdiste 12.000 tropas terrestres a manos de agricultores con rifles de caza. Perdiste 207 buques de guerra contra 5 embarcaciones y 200 pilotos. La pantalla cambió, mostrando toda la fuerza militar de la Tierra Unida. Las cifras eran asombrosas. Millones de barcos, miles de millones de soldados, una capacidad industrial que empequeñecía al Imperio Valentari. Nuestras estimaciones de inteligencia sugieren que su imperio podría contar con aproximadamente 4 millones de buques de guerra si se movilizara por completo. Hoyowai dijo, el Comando de la Tierra Unida quiere que sepan que lo consideraríamos un desafío, no una amenaza, un desafío, y lo enfrentaríamos. Las garras del emperador Casit se habían clavado tan profundamente en su trono que la obsidiana se estaba agrietando. ¿Qué deseas? Él preguntó. Te lo dije. Queremos la paz. Hoyowai desactivó la pantalla. Queremos acuerdos comerciales e intercambio cultural. Queremos ser aliados en lugar de enemigos. Queremos que su gente y la nuestra aprendan unos de otros, que crezcan juntos, que construyamos algo mejor de lo que cualquiera de nosotros podría construir solo. Sonrió, y no había amenaza en ella, solo sinceridad. Preferiríamos ser sus amigos, Su Majestad, porque le prometo con absoluta honestidad que no quiere ver lo que sucede cuando la humanidad considera a alguien un enemigo. La sala del trono estaba en silencio. El emperador permanecía inmóvil en su trono, su mente repasando opciones que conducían a la misma conclusión. La guerra contra la humanidad sería un suicidio. La batalla de New Haven lo había demostrado. Su mejor flota, su más grande general, sus mejores soldados, todos destruidos por una pequeña fracción de fuerza humana. Y aún así, los humanos ofrecían paz. La princesa Miraat miró a su padre y vio algo que nunca antes había visto. Vio duda. Vio miedo. Vio a un emperador que finalmente se había enfrentado a una fuerza que no podía vencer. Dio un paso al frente de nuevo. Padre, dijo en voz baja, recomiendo que aceptemos la oferta de amistad del embajador. El emperador miró a su hija por un largo momento. Luego miró a Hoyowai, a esta mujer humana que permanecía sola en una habitación llena de seres capaces de matarla con una palabra y que no mostraban miedo alguno. Pensó en su imperio construido a lo largo de 3.000 años de conquista. Pensó en sus antepasados, que habían aplastado a todas las especies que encontraron. Pensó en su legado, su orgullo, su certeza de que los Velantari eran los guerreros más grandes de la galaxia. Y luego pensó en 12 humanos en una nave exploradora, bailando entre el fuego de las armas, destrozando su flota como si fuera de papel. Lentamente, dolorosamente, el emperador Casit el joven se levantó de su trono de obsidiana. Embajador Hoyowai, dijo, y su voz resonó con el peso de un imperio humillado. Hablemos de paz. Hoyowai inclinó la cabeza en señal de respeto. Gracias, Majestad. Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. A lo lejos, en un pequeño planeta azul verdoso llamado New Haven, el teniente comandante Nate Kalewa estaba en un campo de maíz y observaba la puesta de sol. Su barco estaba siendo reparado. Su tripulación estaba descansando. Los agricultores estaban replantando lo que la batalla había destruido. El sargento Dawson se acercó a él. Dicen que el emperador aceptó las conversaciones de paz. Lo escuché. Lo hicimos, señor. Realmente lo hicimos. Kalewa asintió lentamente. Pensó en la batalla en el campo de asteroides. 12 personas contra 40 buques de guerra. Pensó en los agricultores con sus rifles de caza enfrentándose a un imperio.
Pensó en la almirante Cole y sus 5 barcos destruyendo una flota que debería haberlos abrumado. Lo hicimos, dijo. Pero esperemos que no tengamos que hacerlo nunca más. Dawson sonrió. ¿Y si lo hacemos? Kalewa miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. En algún lugar, un imperio estaba aprendiendo que no había que subestimar a la humanidad. En algún lugar, nuevas especies esperaban ser descubiertas. Nuevos mundos esperaban ser explorados. Nuevas aventuras esperaban comenzar. Si lo hacemos, dijo, entonces estaremos listos. Se apartó del atardecer y caminó hacia las luces de la colonia donde 40.000 humanos estaban reconstruyendo sus vidas. Se habían enfrentado a un imperio y sobrevivieron. Estaban superados en número y armamento y no tenían ninguna posibilidad de victoria. Y de todos modos habían ganado porque eso era lo que hacían los humanos.